Y por último, las dos últimas partes de la arquitectura de un microprocesador, que es la memoria y los puertos. La memoria es el lugar donde el procesador encuentra las instrucciones de los programas y sus datos. Tanto los datos como las instrucciones están almacenados en memoria y el procesador los accede desde ahí. La memoria es una parte interna de la computadora y su función esencial es proporcionar un espacio de almacenamiento para el trabajo en curso. Y por último, como parte no menos importante de la arquitectura, son los puertos. Es la manera en la que el procesador se comunica con el mundo externo. Un puerto es análogo a una línea de teléfono. Cualquier parte del circuito de una computadora con la cual el procesador necesita comunicarse tiene asignado un número de puerto que el procesador utiliza como si fuera un número de teléfono para llamar circuitos o partes del equipo. Características principales de un procesador o microprocesador: frecuencia de reloj, consumo energético, número de núcleos, zócalo, número de hilos y la memoria caché. También hay otros tipos de características de los microprocesadores. Entre ellas están los núcleos, el rendimiento, la velocidad y el socket. Los núcleos son partes principales en el procesador que se encargan de ejecutar instrucciones. Rendimiento: cuando se incorporan más núcleos dentro de un mismo encapsulado, se aumenta el rendimiento. Y podemos medir la potencia de un procesador mediante la obtención de las instrucciones por ciclo. Velocidad: se mide en Hz y actualmente hay procesadores desde 2.2 hasta 4.4 Hz. Antiguamente la velocidad del procesador era lo más importante, pero con la introducción de más núcleos y la cantidad y la velocidad de la memoria caché, la velocidad ha pasado a ser simplemente una de las características del procesador al funcionar. Socket es el soporte que comunica al procesador con la placa principal. Este permite que podamos extraer fácilmente el procesador y actualizarlo a uno más potente. Hoy también les hablaré de dos conceptos que son claves para que podamos entender cómo funciona un procesador, o sea, los núcleos y hilos. Los núcleos son las unidades físicas de procesamiento dentro del CPU. Cada núcleo puede ejecutar instrucciones de manera independiente. Tener más núcleos permite que el procesador maneje varias tareas simultáneamente. Hilos son las unidades lógicas de ejecución que cada núcleo puede manejar. Se relacionan con la tecnología de multithreading, como hyperthreading en Intel. Un núcleo físico puede dividirse en dos hilos. Esto permite gestionar más tareas en paralelo. El procesador, o mejor conocido como microprocesador, es el encargado de cuatro cosas: ejecutar instrucciones, o sea, recibe instrucciones del sistema operativo y las procesa para luego ejecutarlos cuando sea necesario. Controlar la memoria: básicamente gestiona la memoria RAM asignando un espacio para los programas y datos. Procesa los datos, procesa y manipula datos realizando cálculos y operaciones lógicas. Y con la última, que es comunicarse, básicamente es que se comunica con los demás componentes de la tarjeta madre, como el disco duro o la RAM o la tarjeta gráfica. También les voy a hablar de las dos marcas más dominantes y conocidas hoy en día de los microprocesadores, básicamente sobre AMD y Intel. Intel nos sirve más para trabajo y cosas así, ya que para eso están creados estos procesadores, y la marca AMD nos sirve más cuando le exigimos más, como los gamers, etcétera, el streaming y cosas así. Bueno, ya que entramos en cuanto a hablar sobre las marcas de microprocesadores, también les vengo a hablar sobre los tipos de microprocesadores de estas dos marcas. Les voy a hablar de los más conocidos. En los Intel tenemos los Core. Son microprocesadores de alta performance y eficiencia energética. Los Xeon son procesadores de gama alta para trabajo y servidores. Los Pentium son procesadores de gama baja y media, y los Celeron, que son los procesadores de gama más baja. Bueno, ya les expliqué los tipos de microprocesadores más conocidos en Intel. Ahora vamos con los de la marca AMD. Básicamente tenemos cuatro. Ryzen, que esta línea de procesadores está diseñada para entrenamientos y jugadores, o sea, entusiastas. Los Ryzen
Threadripper, que esta línea de procesadores está diseñada para estaciones de trabajo y usuarios que requieren un alto rendimiento. Los Ryzen Pro, esta línea de procesadores está diseñada para sistemas empresariales y comerciales. Y los AMD Ation, que esta línea se podría decir que es la de bajo costo o la de bajo rendimiento. También les voy a hablar sobre los sufijos de estos microprocesadores. Les voy a hablar solo 5, ya que son tantos, pues va a ser muy largo el video y aburrido. En los sufijos de los microprocesadores de Intel está el K, que es el desbloqueado para overclocking, el KF, que es desbloqueado para overclocking también, pero no tiene gráficos integrados. La F solo es que no tiene gráficos integrados. La X o XE es el extremo rendimiento desbloqueado para overclocking, y la C, que son compatibles para mini PCs o equipos muy compactos. También les vengo a explicar 5 sufijos de AMD. La X, que son los procesadores de más alto rendimiento. La XE, que son frecuencias de reloj más altas y mayor número de núcleos y hilos. El sufijo G, que son procesadores con gráficos integrados más potentes. El sufijo H, que son procesadores de alta potencia. Y el X3D, que sirve para el gaming y las aplicaciones. ¿Qué es un disipador para laptop? Que es el segundo tema que me tocó. Un disipador de calor para laptop es un componente esencial del sistema de enfriamiento de una computadora portátil. Un disipador de laptop tiene la función crucial de extraer el calor generado por los componentes internos, como el procesador y la tarjeta gráfica. También les vengo a hablar sobre las 3 funciones de los disipadores de calor. La absorción de calor. Como lo dice esto, el disipador de calor absorbe todo el calor a través de su base de contacto. La transferencia de calor. Básicamente es que las aletas del disipador permiten que el calor se propague por toda la superficie. La disipación térmica. Ayuda a mover el aire sobre las aletas, acelerando la disipación de calor. Bueno, también les quiero explicar que hay 2 tipos de disipadores. Está el pasivo y el activo. El disipador pasivo tiene aletas que aumentan su superficie. Básicamente esto permite que el calor se propague y se disipe el aire circundante sin la necesidad de un ventilador. Estos son silenciosos y no requieren de energía eléctrica y son más simples. Su eficiencia va a depender mucho de la circulación natural del aire. Disipadores activos es aquel que utiliza un ventilador para acelerar la disipación de calor. Transfieren el calor del ambiente más rápidamente. Esto mejora el flujo de aire y alivia la presión sobre los componentes. O sea, tiene un mejor rendimiento, una mayor eficiencia térmica, ruido, consumo de energía y compatibilidad. Básicamente los disipadores de calor se encargan de absorber el calor generado por los componentes electrónicos, como procesadores, tarjetas gráficas y placas bases, para evitar el sobrecalentamiento. El disipador de calor está diseñado para transferir el calor hacia el aire circundante, hacia un ventilador que lo expulsa fuera del chasis de las laptops. También les vengo a dar algunas recomendaciones. Limpieza. Asegúrate que el disipador de calor nunca esté obstruido por polvo o pelusas. Base de refrigeración. Estas bases ayudan a mejorar la circulación del aire alrededor del disipador de calor y reducen la temperatura de la laptop. Pasta térmica. Puedes aplicar nueva pasta térmica entre el procesador y el disipador de calor. Actualización del hardware. Si la laptop sigue calentándose, es posible que necesites actualizar el disipador de calor e incluso el ventilador interno. También les quiero explicar otros puntos importantes de los disipadores de calor para laptops, diseñados para adaptarse al espacio limitado dentro de una computadora portátil. O sea, el tamaño y la forma. Los disipadores de calor para laptops son más compactos debido a las restricciones de espacio. Los materiales. La mayoría de estos disipadores están hechos de aluminio o aleaciones de aluminio debido a su ligereza y buena conductividad térmica. La ubicación. Suelen estar cerca del procesador y de la tarjeta gráfica. Algunos tienen disipadores adicionales para o como el chipset de la RAM. Diseño de la ventilación. Muchos disipadores de calor para laptops incluyen un ventilador integrado. Retomando esto, según su tipo de refrigeración, están los tubos de calor,
que son conductos que transportan el calor desde el bloque frío hacia las aletas. También tenemos el bloque frío, que es una base del disipador que entra en contacto con el procesador o un chip electrónico. Y los últimos dos, básicamente, que es la torre o bloque aleteado, que son las aletas que aumentan la superficie de disipación y permiten que el aire circule. Ventilador ayuda a mejorar el aire sobre las aletas, acelerando la disipación de calor. También les vengo a hablar sobre las ventajas y desventajas de estos. Los disipadores de calor para laptop tienen sus ventajas y desventajas. Básicamente las ventajas son la eficiencia térmica, mejoran el rendimiento, durabilidad y el diseño compacto. Las desventajas, limitaciones de espacio, ruido y dificultad de actualización. Soy hablarles sobre memoria RAM, gabinete y fuente de energía y fuente de poder. ¿Qué es la memoria RAM? La memoria RAM es un tipo de almacenamiento que almacena datos de manera permanente. Las características principales es que esta memoria solo puede leer. También no se borra cuando el dispositivo se apaga. También guarda instrucciones esenciales para que el equipo funcione. ¿Para qué sirve? Se usa para almacenar programas básicos del sistema como el que permite la computadora. Como número 2 tenemos gabinete y fuente de energía. La fuente de el gabinete, guarda todos los dispositivos de la computadora como la tarjeta madre, el procesador, entre otros. ¿Cuáles son las funciones principales? Protege las piezas internas de la computadora, también las mantiene organizadas y permite la ventilación para evitar recalentamiento. Como número 2 hace que la corriente sea adecuada y distribuye la energía a cada componente. Como número 3 tenemos fuente de poder. La fuente de poder, también llamada como fuente de almacenamiento, es el componente de la computadora. ¿Qué hace? Convierte la electricidad del enchufe en energía que sea habitable para la computadora y distribuye la energía al procesador, la placa madre, el disco duro y a la tarjeta gráfica.